El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y les dijo, en el griego es, y les dijo, en plural: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Estamos en la última sección del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Lo que tenemos en esta última sección es la introducción al tercer día, y al cuarto día. El tercer día, hermanos, es el tercer día del testimonio de Juan el Bautista. Recuerden, el testimonio de Juan el Bautista comenzó en el día 1, versículo 19 al versículo 28, cuando dio testimonio a esa comitiva que le venía a preguntar: ¿tú quién eres? Él respondió: yo no soy el Cristo, soy la voz que clama en el desierto. Ese fue su testimonio del primer día. El segundo día, con unas cortas pero profundas palabras, testificó a sus oyentes diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hemos dicho, hermanos, que ese es el mensaje principal del Evangelio. Cristo no vino a darnos buena moral, Cristo no vino a darnos buena moral solamente, sí nos da un ejemplo de conducta, pero no fue su propósito principal. Él no nos vino a mostrar solamente cómo es el amor. Él vino a quitar los pecados, porque los pecados del hombre es su más grande necesidad, porque los pecados del hombre provocan la ira de Dios, y solo un cordero sin mancha y sin contaminación, con la misma dignidad de Dios, podía quitar esos pecados: Jesucristo. Ahora, en este tercer día tenemos un testimonio dirigido particularmente
a sus seguidores. Primero habló a la comitiva que venía a hacer un tipo de juicio a Juan el Bautista. Después, Juan el Bautista habló a todos sus oyentes, pero después a sus discípulos. Dos de ellos particularmente siguieron a causa de este testimonio. Lo que tenemos entonces en Juan capítulo 1, versículo 35 al versículo 51, es la narración de los primeros discípulos de Cristo. Andrés, Simón, Felipe, Natanael y un discípulo que no se nombra, que permanece en anonimato. Este discípulo estaba con Andrés. Recuerden cómo dice la Escritura. Le oyeron hablar dos de sus discípulos. Uno era Andrés y el otro es desconocido. Aunque sabemos, hermanos, por el evangelio completo de Juan, que este era el mismo evangelista. Dos de los discípulos que estaban con Juan el Bautista, que siguieron al Señor, uno de ellos era Andrés y otro Juan el Evangelista. Así que este es el tema, el motor de versículo 31 al versículo 51. Entonces, el propósito de Juan el Evangelista es que nosotros conozcamos los primeros discípulos, pero la narración de estos acontecimientos no solo tiene como propósito que conozcamos la narración, que conozcamos la historia. Recuerden, hermanos, Juan tiene un propósito particular. Juan escribió el Evangelio para que los que lo leyeran se convencieran que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Cristo. Así que Juan escribe este testimonio, no solo para hacernos conocer la historia, pero para enseñarnos qué constituye el ser un discípulo de Cristo. Lo que constituye ser un discípulo de Cristo. Noten esto. Juan no solo nos está dando la teología del Cristo. Juan nos está diciendo, sí nos está dando teología, nos está diciendo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero solo nos los escribió para que nuestra mente se llene de información. No, dijo, sino para que creáis, sino para que le sigáis, sino para que andéis en sus pisadas. Yo he dado testimonio de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y ustedes, sus discípulos, tenemos la narración, hermanos, de lo que es ser un discípulo de Cristo. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Hermano, ¿lo has olvidado? ¿Lo hemos olvidado? Lo que constituye ser un discípulo de Cristo. Hemos pasado a niveles más altos en nuestro cristianismo, pero se nos ha olvidado lo más fundamental de la vida cristiana. Juan nos ha llevado, hermanos, algunos de los temas más complicados, lo que los teólogos han llamado la cristología y la teología propia. Hermanos, todos los que estamos aquí, que hemos estado en las primeras narraciones, en las primeras exposiciones del Evangelio de Juan, sabemos que con el prólogo nuestra cabeza estaba poniéndose caliente. Es complicado comprender la eternidad de Logos, la comunión de Logos con el Padre, cómo Él estaba en el seno del Padre, cómo Él es la luz del mundo, cómo Él es la causa por la cual el hombre existe. Todos esos temas complicados, pero ahora ha bajado Juan el Evangelista hasta lo más básico del cristianismo y dice, ok, han conocido esto del Cristo, pero ¿le están siguiendo? ¿Pero le están siguiendo? Muchos podemos contestar, sí, le estoy siguiendo, pero ¿le estás siguiendo correctamente? El Señor dijo, ¿qué buscáis? Está bien que me sigan, pero ¿qué buscáis? ¿Estás aquí por
una motivación incorrecta, por una razón incorrecta. ¿Qué buscáis, hermanos? Aquellos que dicen que están buscando al Señor, ¿qué buscáis en Él? Juan el evangelista, a través de todo el evangelio, mantiene este doble propósito de narrarnos la historia para que la apliquemos, para que los lectores la apliquen a su propia condición. Y ya que debido a que el pasaje es largo, comencemos la exposición de Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. Hermanos, la mejor manera de poder ver la imagen completa es dividiendo este largo pasaje en dos secciones. En primer lugar, versículo 35 al versículo 42. Vamos a ver a Andrés, a Pedro y el discípulo que no se nombra. Y ahí veremos dos características del discipulado de Cristo. Y la segunda sección es el capítulo 43 al versículo 51 con Felipe y Natanael. Y veremos otras dos verdades de lo que significa ser discípulo de Cristo. Génesis 35 al 42. Seguidores y mensajeros. Seguidores y mensajeros. Se nos dice en el versículo 35 y 36 que el siguiente día, o sea, el tercer día, el Bautista estaba con sus discípulos y viendo al Señor repite el mensaje que había dado anteriormente. He aquí el Cordero de Dios. Y dos discípulos de los que estaban con él siguieron a Jesús. Esto es algo que el Bautista esperaba. Él tenía claro que él no venía a ser seguidores para sí mismo. Él venía a preparar el camino del Señor. Él sabía que en algún momento algunos discípulos lo dejarían a él para seguir a Jesús. Aunque ciertamente no todos lo dejarían. Hermanos, esto nos recuerda una importante verdad. No debemos olvidar que nuestra estancia y discipulado en Cristo se basa únicamente en su sacrificio. Nosotros no podemos mantener ese discipulado, esa comunión con el Señor, a menos que Él haya hecho expiación por nuestros pecados. Pero una vez que el Señor identifica que estos dos hombres le están siguiendo, se voltea y les pregunta, ¿qué buscáis? Hermanos, qué pregunta tan interesante. Cualquiera de nosotros se hubiese emocionado cuando tenía dos seguidores. Pero él dice, ¿qué buscáis? ¿Qué hubieras contestado tú? Andrés y el discípulo tenían la oportunidad de preguntar cualquier cosa. Quizá preguntarían lo que más adelante los discípulos preguntarían. Señor, enséñanos a orar. Señor, ¿cuándo inaugurarás el reino? ¿Cuándo instalarás el reino? Pero no contesta eso Andrés. Algunos cuando leen esta narración dicen, Andrés perdió su oportunidad. Ahí estaba el Señor diciendo, ¿qué buscáis? ¿Qué quieren que le responda? ¿Qué quieren que haga? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué están caminando tras de mí? ¿Por qué intentan seguirme? Y algunos decimos, cuando vemos la respuesta de Andrés, no, Andrés, esa no era la pregunta correcta. Perdiste una gran oportunidad. Sin embargo, hermanos, esta respuesta
nos enseña la base del discipulado en Cristo. Pensamos que perdió la oportunidad. No, hermanos, la ganó. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Rabí viene de una palabra hebrea, Rav, grande. Vi es la preposición o es una parte de la palabra hebrea que le identifica con propiedad. Rabí, maestro, mi maestro. ¿Dónde moras? Señor, no solo nos gustaría tener una que otra respuesta. Deseamos habitar, deseamos permanecer, deseamos estar contigo. No somos buscadores momentáneos. Deseamos andar en tus pisadas. Ellos lo reconocen como Rabí. Ellos lo reconocen como su maestro. Así que, ¿qué es ser un discípulo de Cristo? Hermanos, hemos olvidado este aspecto básico, que ser discípulo de Cristo es ser su seguidor. No un seguidor momentáneo que debido a algunas emociones producidas en su corazón es llevado a actuar, sino un seguidor que permanece. Vean las palabras, Rabí, ¿dónde moras? No, ¿dónde vas a estar mañana, Señor? Para ver si ahí te alcanzo. No, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Un verdadero seguidor de Cristo es uno que le sigue por las motivaciones correctas. En nuestros días muchos se han acercado al cristianismo por intereses particulares. No que esté mal buscar al Señor por cualquier interés, pero el interés debe ser el interés correcto. Algunos le buscan por dinero, otros por salud, otros por tener una vida tranquila, otros para llenar su espacio de religión en su corazón. Sin embargo, ellos siguieron al Señor por el testimonio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Esta es la razón correcta para seguir a Cristo. No porque es uno que puede hacer mi vida más fácil, más alegre, más tranquila, sino porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este tiempo, nos dice Juan capítulo 6, versículo 2 y versículo 6, que algunos seguían al Señor porque deseaban saciar su hambre. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Otros le seguían por sus milagros. Otros querían ver el poder en acción. Pero ¿cuál es la verdadera razón y motivación para seguir al Señor? Hermano, recuerda esto, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La razón por la cual seguimos a Cristo es porque Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. No olvidemos este mensaje básico del cristianismo, este mensaje básico de nuestras vidas, hermanos, que somos pecadores, merecedores de la ira de Dios, y que no hay una razón virtuosa en nosotros por el cual Él nos ha llamado para seguirle, sino es solo y únicamente por causa que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos sido libertados de esa ira condenatoria y hemos sido libertados para seguir al Señor. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? Ser seguidor de Cristo constituye permanencia. ¿Cuánto falso cristianismo no hay en nuestros días? Donde personas son impulsadas a seguir al Señor en un momento y ellos creen que por ciertas acciones que hicieron han recibido la salvación.
y se olvidan de seguir al Señor. Siguen los estándares de este mundo, siguen las pasiones de este mundo, siguen los deseos de este mundo y se olvidan de su Salvador. Eso no es un verdadero discípulo de Cristo. Ese no es uno que puede llamarse a sí mismo cristiano. Porque aun cuando hay pruebas en la vida, el verdadero cristiano permanece. Y decimos con el mismo Job, ¿recibiremos del Señor solamente el bien y no el mal? Con todo, Job no abrió su boca para maldecir. ¿A dónde iremos?, dijo Pedro. No nos asustamos tampoco. El verdadero discípulo de Cristo no solo sigue en tiempos difíciles, pero aun cuando las demandas pueden ser duras. ¿A dónde iremos? Cuando el Señor les habla fuerte, Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuánto necesitamos escuchar esta verdad, hermanos? Yo sé que quizá ninguno de aquí sigue cautivado por el engaño del decisionismo, de levanta tu mano, acepta a Cristo, recíbelo en tu corazón y tienes el cheque en blanco y solamente tienes que sacar el ticket cuando llegues a la puerta. Yo sé que quizá la mayoría de los de aquí hemos sido librados de este concepto, pero hermanos, nos hemos olvidado que somos ante todo, seguidores de Cristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Nos hemos olvidado que el discipulado en Cristo significa buscar andar en las pisadas del Señor, aun cuando esto signifique muchas veces el dolor. Hermanos, hemos olvidado aquel texto que nos enseña que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hemos olvidado, hermanos, que andar en las pisadas del Señor significa la negación continua de nosotros mismos. Oh, hermanos, muchas veces nos pasa el síndrome del encarcelado en la vida cristiana. Comenzamos muy conscientemente que ser cristiano es no solo negarnos a las cosas del mundo, y hablo de las cosas pecaminosas, porque hay cosas de esta vida de las cuales podemos disfrutar. No somos llamados a ser monjes tibetanos, somos llamados a ser cristianos. Y Pablo dice a Timoteo que Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Pero estoy hablando de las cosas intrínsecamente, naturalmente pecaminosas en el mundo. Empezamos nuestra vida cristiana consciente de eso, consciente de nuestra carne y tentaciones. Y comenzamos nuestra vida cristiana entendiendo que ser cristiano es seguirle a pesar del dolor. Es seguirle a pesar de la oposición. Es seguirle a pesar de la dificultad. Pero nos pasa después el síndrome del encarcelado. ¿Cuál es este síndrome? Déjame dar esta ilustración. Un día 2 misioneros estaban predicando en unas islas. Gozosos por predicar a Cristo. Han padecido hambre. Han padecido incomodidad. Sus viajes no han sido placenteros y aún han dormido poco. Sus pies se han lastimado en el camino, pero ellos están contentos porque están sirviendo al Señor. Son atrapados y encarcelados después de unos días de estar predicando. La cárcel es fea, es fría, no hay ninguna comodidad. Es un pedazo de cemento donde tienen que poner su brazo para encontrar almohada. Pero ellos están contentos y están cantando himnos. Pero el tiempo pasa y las quejas comienzan a salir. Caray, ¿por qué está tan frío este lugar? ¿Por qué no nos traen algo de beber? Empiezan a olvidar la base de su misión. El principio, el fundamento, que ellos han dejado toda comodidad para predicar a Cristo y a este crucificado. Hermanos, hemos olvidado que un elemento básico de la vida cristiana se llama
cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Que eso significa entonces luchar contra los deseos de nuestra carne, luchar contra las tentaciones de este mundo, luchar contra la oposición. Hermanos, hemos olvidado la base de nuestro cristianismo, que es ser seguidor de Cristo. Estamos perdiendo el enfoque de nuestras vidas y comenzándonos a adaptar a las condiciones naturales de este mundo. Permíteme preguntarte esta mañana, ¿qué buscáis? Ok, has avanzado en el cristianismo, tienes 4 o 5 años avanzando con él, tienes 3 años. La pregunta es, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Por qué estás siguiendo al Señor? ¿Qué buscáis? No se trata de seguir al Señor por inercia, porque empecé hace algunos años y ya estoy en el camino. ¿Qué buscáis? Comodidad, vida placentera, estar tranquilo, estar a gusto. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis al seguir al Señor? ¿Lo estás siguiendo consciente que lo buscas, que caminas tras Él? Porque estás buscando andar en sus pisadas, andar como Él anduvo, buscar conformarnos a su imagen, luchar con nuestra carne, hacer de este hombre pecador redimido una mejor imagen de Cristo. ¿Estás buscando eso en tu cristianismo? ¿O simplemente estamos en el camino? Oh, cuán apropiado es este mensaje para nosotros en este momento. ¿Qué buscáis? Nos dice el Señor. ¿Qué buscáis? ¿Cuánto nos terminamos adaptando a la inercia? Hermano, permite que esta palabra taladre en tu corazón. ¿Qué buscáis? Ok, tienes paz con Dios por medio del Señor. Pero le estás siguiendo conscientemente, buscando ser conformado a su imagen. Oh, ¿qué buscáis? Amigo, gloria al Señor que estás aquí. Nos alegra que estés entre nosotros. La pregunta es, ¿qué buscáis? Si buscas dinero, si buscas prosperidad, si buscas decretos, sanaciones, milagros, te digo algo. Quizá te engañaron diciendo que en esta iglesia hallarías todo eso. Pero si buscas el perdón de Dios, si buscas la paz de Dios, en Él sí hay perdón de pecados. En Él sí hay paz para con Dios. ¿Lo buscáis por eso? Te digo, lo encontrarás. Y cuando lo encuentres, no te rechazará. Oh, el Señor no va a suplirte lo que tú crees que son tus más grandes necesidades. Dinero, bienestar, autoestima, no. Él vino a salvar pecadores, amigo. Sabe esto, tú y yo somos pecadores. Y Cristo vino a salvar pecadores. Esa es la base del cristianismo. Pero ¿qué buscáis, hermano? Pero hay algo más. Una vez que ellos deciden morar, el Señor les recibe. ¡Qué aliento! Ellos les dijeron, maestro, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Y les dijo, ven y ved, permaneced. Fueron y vieron que donde Jesús moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, probablemente las 4 de la tarde, 2 horas para que hubiera otra vigilia. Más o menos 4 de la tarde, así que se quedaron con él. Noten esto, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo,
hemos hallado el Mesías. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué constituye ser discípulo de Cristo, amado hermano? Amado hermano, este mensaje es para ti. Este mensaje, aún con más insistencia, no es para aquel que se acaba de salvar quizá hace un año, hace 6 meses. Ahora, también es para ti, pero digo, es principalmente para ti, hermano, que has madurado en tu fe, que somos propensos a olvidar la base de la vida cristiana, que somos seguidores, pero que somos mensajeros. Ellos le han encontrado por las razones correctas. Ellos le han seguido al Señor, sabiendo que esas son las demandas del discipulado. Pero Andrés va a buscar a Pedro. Y anunciarle, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, o sea, el ungido, el esperado, el enviado de Dios. Hemos hallado nuestra esperanza. He aquí el cumplimiento del antiguo pacto. La iglesia primitiva tenía un enfoque. No solo la iglesia primitiva, pero el mismo Pedro, el mismo Bernabé, el teólogo Pablo, hermanos, teólogo Pablo, respiraban misiones, evangelismo. Estos hombres, a los cuales nunca alcanzaremos en nuestro entendimiento teológico, tenían una pasión: predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Estamos olvidando este elemento de nuestra vida cristiana básico? Ser testigos. Hemos olvidado las bases que hemos sido llamados a predicar. Es verdad, el Señor nos ha salvado, pero la causa que nos deja en este mundo es para predicarle y anunciarle. Vean esta cadena de testimonio, hermanos. El evangelista Juan no solo nos está dando un principio básico de ser cristianos, ser mensajeros, pero además nos está dando un aliento para ser mensajeros. Vean esto. Juan dijo a los discípulos, uno de los discípulos dijo a Pedro, Pedro dijo a muchos y muchos se convirtieron. Jesús habló a Felipe, Felipe llamó a Natanael. Diferentes formas de traer a las personas a Cristo. Una por medio de predicación de trueno como Juan el Bautista, otras por testimonio concreto y directo. Pero nadie de nosotros está exento de este elemento básico del cristianismo: ser mensajeros. Amado hermano, sé que no todos están llamados. Sabemos que no todos los hombres están llamados a predicar, a ser misioneros, pero todos los cristianos están llamados a ser mensajeros del Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que anunciaste el mensaje? Gloria al Señor que tenemos en la iglesia diferentes días en que hermanos se unen para ir a testificar a Cristo. Pero sé que no todos pueden ir. Sabemos eso. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo fue el último día que anunciaste a Cristo como crucificado? ¿Fue la última vez que anduviste en taxi? ¿Fue la última vez que pudiste platicar en el supermercado? ¿Fue mientras ibas en el camión? ¿Fue mientras estabas con tus compañeros de trabajo? ¿Fue mientras estabas en la oficina, en el salón? ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez? ¿Sabes? Si ha pasado largo tiempo sin dar un testimonio de Cristo, ve esto: estamos olvidando el elemento básico de la vida cristiana. No solo ser seguidores, pero ser anunciadores, predicadores, mensajeros de nuestro Salvador. Con frecuencia nos ensimismamos.
Con frecuencia ponemos nuestros ojos solo en nosotros, solo en nuestro placer, solo cómo la podemos pasar mejor, cómo puedo disfrutar más esta vida cuando es tan horrenda afuera. Hermanos, todos nos volvemos y nos comportamos buscando el beneficio mayor en esta vida. Hermanos, yo sé que nuestros tiempos son difíciles. Persecuciones, problemas en nuestro país, desecho. Pero ¿sabe esto? ¿Cuándo ha sido un mundo bonito? Ve los hechos de los apóstoles, ve el tiempo de la reforma. Si no eran enfermedades, eran persecuciones. Si no eran persecuciones, era guerra. ¿Cuándo este mundo ha estado bien? Oh, pero espera, gime por aquel día en que Cristo vendrá y hará todas las cosas nuevas. Pero me pregunto, ¿estamos caminando en este mundo buscando cómo la podemos pasar más tranquilos en este mundo tan difícil? Oh, que el Señor avive su iglesia. Oh, que el Señor desprenda el corazón de su iglesia para ir por más. Por más. Hermana, amada hermana, sé que eres quizá la menos probable que puedas ir a las calles a predicar con el ministerio de evangelismo. Quizá tú también, hermano. Jóvenes, no hay excusa para ustedes. Pero hermano casado, hermana, sé que muchas veces por la familia, el trabajo, es muy difícil. Pero me alegro mucho cuando veo a nuestros hermanos en el centro predicando. Mujeres, madres de familia ahí. ¡Qué gloria es eso! Pero sé que no todos pueden. Pero estás orando que el Señor te abra puerta cada día, no solo en el corazón de tus hijos, sino en el lugar donde te mueves. Hubo un hombre llamado pequeño Bilney en Inglaterra, Londres, Inglaterra, el cual sabía que no estaba llamado al ministerio, pero él tenía una pasión: predicar a Cristo. Entonces, un día vio pasar a Hugh Latimer, un sacerdote católico. Y él decía: tengo que predicarle a Cristo, tengo que predicarle a Cristo. Pero si lo hago así abiertamente, me va a hacer daño. Entonces estuvo orando varios días hasta que vino a su mente cómo podía predicar a Cristo. Entonces, al ser el sacerdote católico de la diócesis, pidió a Latimer que lo confesara. Entonces fue el pequeño Bilney y tocó y pidió: quiero confesión. Entonces confesó sus pecados y dijo: he descubierto que no puedo ser salvo por mis obras. He descubierto que el hombre no puede tener paz con Dios por su esfuerzo. Y he descubierto que Cristo murió por nuestros pecados. Oh, el Señor usó a este pequeño Bilney para salvar a Hugh Latimer, uno de los reformadores principales en la antigua Inglaterra, y reformar así la iglesia de Cristo en estos países. Yo sé que no todos tienen la misma oportunidad de estar en las calles, pero ¿estás orando porque se te abran puertas para el evangelio de Cristo? Oh, ¿qué es lo que nos movía en ese tiempo anterior a predicar? Hermanos, ¿qué es lo que nos hacía aún pensar en decisiones sumamente inmaduras? ¿Recuerdan aquel momento en que el Señor los salvó? ¿Qué es lo que nos hacía aún pensar en decisiones inmaduras? Voy a dejar todo, voy a dejar mi familia, voy a agarrar la poca ropa que tengo en mi closet y voy a dejar la escuela y me voy a ir a predicar a algún lugar. Ellos tienen que saber de Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que nos movía en ese entonces? Aquí está la respuesta. Vean en el versículo 39.
Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que nos movía a nosotros en antaño a tener esta pasión por Cristo? Era la hora décima. Tú dices: ¿qué es la cosa aquí? Hermanos, ¿no es interesante que el evangelista Juan casi no narra horas, pero cuando habla de su encuentro con Jesús, puede marcar el momento? Sé que no todos tenemos ese privilegio de marcar la hora y el día. No me estoy refiriendo a que eso es necesario en la vida cristiana, pero todos sabemos ese tiempo donde Cristo resplandeció ante nuestros ojos y nuestro corazón latía y se vertía hacia Él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Por qué tuvieron tanta explosión para predicar? Aquí está la respuesta: una fresca y profunda mirada de Cristo. Hermanos, cuando éramos más apasionados por el evangelio, sabíamos menos, pero era fresco, era vívido. Ahora conocemos más y tenemos menos pasión. Oh, cuán necesario es el evangelio de Juan en este momento en nuestras vidas, que nos refresca con una vívida imagen de Cristo, de manera que nuestros corazones, hermanos, vuelvan a latir con pasión para no poder callar este mensaje. Estamos comprometidos como iglesia de proveer al pueblo del Señor carne para masticar, no paja para entretener, no chistes, no paja al pueblo superficial. Estamos convencidos que carne debe masticar el pueblo de Dios, pero nunca carne a expensas de apagar o extinguir la pasión, sino esperamos que carne que ponga fuego, que ponga más combustible en ese fuego para vivir más apasionados por el Señor. Permíteme hacer una pausa y preguntar: ¿nos hemos olvidado de lo que constituye el verdadero cristianismo? ¿Y hemos empezado a querer buscar nuestro reino en este mundo? ¿Nos hemos olvidado que somos seguidores de Cristo? Y además, mensajeros. Hermanos, no importa cuánto crezcamos en nuestro conocimiento teológico, si estamos perdiendo esto, estamos fracasando como cristianos. Esto es lo básico, esto es lo esencial, esto es lo que constituye ser discípulo de Cristo: seguirle conscientemente del dolor y predicarle sin importar la oposición. Hermana, no te quiero sacar de tu casa con esto que estoy diciendo, pero que el Señor te ayude, hermana, a en el lugar que estás poder dar un mensaje de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 43 comienza la segunda exposición. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Hermanos, solo tengo 4 características, pero aquí hay una más, y solo lo digo y regresamos al punto. Pero esto es algo de lo que constituye ser cristiano. Ser cristiano constituye ser encontrados por Cristo. Yo sé, muchas veces pensamos que nosotros lo encontramos, pero Felipe es la clara exposición. Él nos encuentra a nosotros. Por eso después dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí primero. No quería pasar por alto esto. Me encanta esta énfasis. Él nos encuentra, Él nos llama. Cuando nosotros, como rebeldes pecadores, huimos de su presencia, Él nos atrae. Esto es poder del Espíritu del Señor. Esto es verdadera obra del Espíritu Santo. No en lugares donde personas caen, ladran, vomitan. No, esto es el poder del Espíritu de Dios. Conversión al Evangelio. Pero solo tengo 4, así que esta quinta fue extra.
Felipe es encontrado por el Señor y va a buscar a Natanael. Probablemente es el Bartolomé de los evangelios sinópticos. Es probable. Y dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿No hemos visto esto en la breve meditación, hermanos? Que Moisés escribió acerca de Cristo. No es porque, hermanos, queremos hacer la Biblia más cristológica. Es porque la Biblia demanda esto. Hemos hallado a aquel que Moisés habló. Y los profetas. Es la misma forma en la que Andrés llama a Pedro. Hemos hallado al Cristo. Es lo mismo. Hemos hallado a aquel del cual Moisés habló. Y dice, a Jesús Nazareno, el hijo de José, hijo de José de Nazaret. Ahora, Felipe simplemente está usando la forma tradicional de identificar a una persona. ¿Cómo se identificaba a una persona en ese tiempo? Primero hablando de su padre y después hablando de la provincia. Aunque nosotros sabemos, hermanos, que José no fue el padre biológico de Cristo. José fue un padre éticamente, moralmente, familiarmente, nuclearmente, pero no biológico, debido a que Cristo nació por medio del Santo Espíritu sin que un hombre lo tocara a María. Es importante saber esto para no confundirnos con este punto. Pero la respuesta de Natanael, hermanos, parece confusa y agresiva. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ok, Felipe, dices que el Mesías salió de Nazaret. Algunos han especulado que esta agresividad se debía a que Nazaret tenía rivalidad con el pueblo en el que Natanael creció. Pero parece poco probable. Más bien, Natanael, siendo un verdadero israelita, o sea, uno que conocía la palabra del Señor, tenía conocimiento que este Mesías era el poderoso, era el grande, era el conquistador, era el vengador. Así que ¿cómo alguien tan grande podía salir de una provincia que ni siquiera se mencionaba en el antiguo pacto? Una provincia tan pequeña e insignificante. Pero Felipe muy sabiamente no se pone a discutir con él. Simplemente, ven y ve. Ven y ve. Constata por ti mismo. Ahora, el Señor ve caminar a Natanael hacia él y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermanos, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque después Jesús va a hablar de una escalera o de la imagen de Jacob, donde había una escalera que tocaba el cielo y la tierra y ángeles descendiendo. ¿Quién tuvo esa visión? Jacob. ¿Cómo se nombró después a Jacob? Israel. Ahora, Jacob era un engañador y un mentiroso en un tiempo. Yo creo que Jesús está contrastando a Natanael con su padre Jacob, diciendo, no que Natanael no tenía pecado, sino que aquí había un verdadero israelita, uno que seguía en las promesas dadas por Jacob. Pero no solo creo que lo contrasta con Jacob, creo que lo contrasta con la nación entera. Lo contrasta con la nación entera. El pueblo de Israel decía esperar al Señor, pero cuando el Mesías apareció lo rechazaron. Pero aquí viene un verdadero israelita que estaba buscando al Señor de corazón. Hubo unos que le buscaban externamente, pero aquí un verdadero israelita que esperaba la venida del Mesías. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, uno de ellos Natanael. Y entonces Natanael se sorprende y dice, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y llegamos a una respuesta, hermanos, que ha causado tanta especulación. Dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Al menos hay 4 posturas creíbles, hay otras más, pero estas son las más creíbles.
respecto a lo que significa cuando estabas debajo de la higuera te vi. Algunos dicen que la madre de Natanael, creo que esto lo dice John Gill, que la madre de Natanael ató a Natanael en una higuera cuando era un bebé, porque había una persecución para matar a los niños. Entonces ella lo ató a la higuera. Entonces cuando el Señor dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, Él está sorprendido que conozca algo tan íntimo, tan algo de su corazón. Otra postura dice que Natanael estaba orando. Natanael estaba orando. Y en esa higuera, debajo de esa higuera, tuvo una comunión especial con el Dios Trino. Tuvo una comunión especial. Y debido, aunque Cristo era Dios hombre, su divinidad no podía ser contenida. Por lo tanto, cuando Natanael tuvo comunión con Dios, tuvo comunión con el Dios Trino. Y porque Cristo no era contenida su divinidad, en la persona de Cristo también tuvo comunión con Él. Entonces cuando Natanael viene, dice, como si estuviera diciendo, tú y yo estábamos allá antes. Lo que se llama el extra calvinisticum. Pero no nos vamos a meter en esto porque estamos intentando hacer las exposiciones lo más sencillo posible, de manera que no sea complicado. Pero lo que quiere decir es que Cristo no era contenido, sino que su presencia, su omnipresencia estaba con Natanael debajo de la higuera. Puede ser, pero hay otra postura, que Natanael estaba meditando en la higuera a solas, y que cuando el Señor le dice, te vi debajo de la higuera, él sabe que la manera en la que Jesús vio esto, tuvo que ser por una revelación especial. O sea, un empoderamiento del Espíritu Santo para poder ver y conocer. Hay otra postura en donde se toma de una forma simbólica, ya que Zacarías habla de estar abajo de la higuera. Esta postura tiene fuerza. Zacarías habla de estar abajo de la higuera como estar bajo una casa, una protección, por lo tanto estar bajo el pacto. Hermanos, doy estas cuatro posturas y les tengo que decir, no puedo decir cuál es. No puedo ser dogmático y decir cuál es. Todas pueden tener cierto peso, pero ese no es yo no creo que es el propósito. Si no podemos discernir cuál es, no perdemos el propósito de la narrativa. ¿Cuál es el propósito? Si Juan querría que supiéramos exactamente cuál de estas posturas es, creo que hubiera dicho más. Pero al dejarlo amplio, nos está diciendo, no pierdan el enfoque. Todas esas posturas pueden ser atractivas, pero no pierdan el enfoque. El enfoque está en lo que confiesa Natanael. He aquí el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Tercer característica del verdadero discípulo de Cristo. Es uno que confiesa la verdadera doctrina. Hermanos, necesitamos esto en nuestros días. Hoy en día se ha dicho, yo prefiero la devoción en vez de la teología, en vez de la doctrina. A mí háblame de cosas prácticas. Hermanos, ser cristiano constituye tener una doctrina apropiada de la persona de Cristo. Si tú te dices cristiano, pero niegas la divinidad de Cristo, pero niegas la Trinidad, pero niegas su muerte expiatoria, no puedes llamarte discípulo, porque ser discípulo constituye confesar el verdadero Cristo. Es por eso, hermanos, que las sectas que niegan la divinidad de Cristo no pueden llamarse discípulo y por lo tanto no tienen a Dios por Padre, sino por juez. Pero hemos hablado algo de esto con ser mensajeros. Quiero terminar con esto. Todo esto es esencial para ser cristiano. Confesar el verdadero Cristo, seguir el verdadero Cristo, predicar el verdadero Cristo. Pero hay algo más. Versículo 49. Versículo 50.
Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y les dijo, en el griego es plural, hablando a todos: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús está trayendo a la mente uno de los eventos más conocidos al pueblo de Israel, cuando Jacob duerme sobre una piedra y el Señor abre los cielos en una visión, en una teofanía, y una ladera, una escalera, pero debemos pensarlo más como en una torre en forma de escalera, no tal cual una escalera como las que tenemos aquí, sino más en una forma ladera, en una forma de camino ascendente. Y ve que esta escalera toca el cielo y toca la tierra. O sea, Dios le estaba revelando a Jacob la forma apropiada de tener comunión con Dios. No como los hombres queriendo construir una torre de Babel para darse un nombre, sino por el decreto soberano de Dios de cómo sería la ladera. Este propósito por el cual Dios le dio esta visión a Jacob fue para consolarlo. ¿Por qué para consolarlo, hermanos? Porque Jacob se le había prometido ser el grande, ser el poderoso, tener una nación grande. Sin embargo, estaba corriendo de su hermano. Estaba huyendo, tenía temor, tenía pavor, estaba corriendo porque lo quería perseguir debido a que le robó la primogenitura. Entonces, ¿qué esperanza tiene Jacob? Entonces el Señor se revela en esta teofanía, en esta visión, y le revela diciendo: yo estaré contigo, yo seré tu Dios. O sea, noten qué nombre pone Jacob a ese lugar: Betel. La palabra hebrea Betel está compuesta de dos partes: Bet, casa, El, de Elohim, Dios. Casa de Dios. Dios animó a Jacob por medio de revelarle comunión íntima. Dios animó a Jacob, alentó a Jacob por medio de manifestarse y revelar su presencia. Ok, el Señor dice: recuerdan a Jacob, recuerdan la ladera, ahora verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Se sorprenden de ese evento en la vida de Jacob, donde Dios tuvo comunión con él, tanto que Jacob llamó a ese lugar casa de Dios. Aquí ha morado Dios, aquí he tenido comunión con Dios. Ok, sepan esto, ahora ya no hay ladera. Yo soy la ladera. He aquí el Hijo que se ha hecho carne, Dios con nosotros. He aquí el cumplimiento de la comunión con Dios, Dios en la carne. ¿Se asombran de ese evento? Ok, Dios está con vosotros. Ahora ustedes gozan de comunión con Dios. Felipe, ¿por qué preguntas? Que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, gozas de comunión con Dios. Una mejor comunión de la que Jacob gozó en esa teofanía. Una comunión real. Hermanos, alguien puede decir: pues qué bueno que eso le tocó a los 12 discípulos. Recuerda esto: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Consolador. El Espíritu. ¿Qué constituye ser cristiano? La unión del cristiano con su Señor en el vínculo más íntimo por medio de la obra del Espíritu Santo, de manera que gozamos vida interna, vida en abundancia por la vida que tenemos en Cristo. Ser cristiano constituye
vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La pregunta es, hermano, ¿estás fomentando este aspecto básico de lo que constituye ser cristiano? Comunión y relación con Dios. ¿Cuántos de aquí no salimos avergonzados ante esta pregunta, bajando nuestras cabezas cuando se nos dice: estamos fomentando la íntima comunión con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la correcta participación de las ordenanzas? Esto es ser cristiano. Esto constituye ser cristiano. Hermanos, esto es la vida cristiana. Vida interna por la comunión que tenemos con Cristo. Así que, hermanos, que nuestros corazones sean sensibilizados con su palabra. Si es que hemos olvidado alguno de estos elementos básicos de la vida cristiana, ser discípulo de Cristo, ser seguidor de Cristo, confesar al verdadero Cristo y comunión viva con Él. Amigo, la Escritura dice que estamos muertos en nuestros pecados cuando no estamos en Cristo. Así que aparte de Cristo no puedes tener comunión con Dios. Por lo tanto, Cristo es el único camino. Por lo tanto, Cristo es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre y gozar de vida y vida en abundancia aparte de Él. Por lo tanto, llamamos a todo hombre en todo lugar: arrepentíos de vuestros pecados y creer en el Evangelio. Porque Cristo un día, no por medio de una escalera física, nos trajo al cielo, sino por medio de una cruz, unió al cielo con la tierra, cuando en el Calvario padecía por los pecados del hombre, cuando en el Calvario sufría por los pecados del hombre, cuando en el Calvario llevaba la ira de Dios por los pecados del hombre, siendo aplastado, siendo juzgado, siendo abandonado por el Padre, para que el hombre pueda tener el perdón de pecados y entonces gozar de comunión con Él. Aparte de ese sacrificio, no hay comunión con Dios. Oh, amados hermanos, que el Señor nos regrese a las bases del cristianismo: seguimiento, predicación, mensajeros, confesión del verdadero Cristo, proseguir a conocerle y comunión con el Dios vivo.